Hola chicos, seguimos con nuestra clase 3 de comunicación, artículos. Pero antes vamos a les voy a compartir este hermoso versículo. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Salmo 121, 5. Qué hermoso chicos, esta promesa de nuestro Dios. Que Él es así como tu sombra, nunca te va a abandonar, siempre va a ir contigo donde quiera que vayas. Asimismo nuestro Dios, va a estar ahí al lado nuestro, nos va a guardar, nos va a cuidar, va a estar a nuestro lado. En el momento que le necesitamos, es bueno decírselo y ahí Él nos va a responder la oración que nosotros podamos hacerle. Qué hermosa esta promesa de nuestro Dios. Entonces, vamos a seguir con nuestra clase pensando en esta hermosa promesa que Dios tiene para nosotros. Muy bien, uso de artículo. El artículo es una palabra que se coloca delante de los sustantivos. Varía en género y número, según el sustantivo al que acompaña. Es decir, puede aparecer en femenino o en masculino, en singular o en plural. Por ejemplo, un plan. La comida. Seguimos, chicos. Clases de artículos determinados. Me vas a preguntar, profe, ¿qué significa determinado? Te digo que es uno en particular, con características bien definidas. Indeterminados. ¿Qué significa? Que no tiene características claras y precisas, o que no tiene unos límites definidos. Muy bien, vamos a estar viendo entonces el artículo determinado, masculino singular, el, masculino plural, los, femenino, singular la, plural las. Vamos a los indeterminados, masculino singular, plural unos, femenino, singular una, plural unas. Bueno, vamos a ver esta imagen y de acuerdo a esta imagen vamos a ver qué artículos podemos usar. La pala, los niños, las risas, un globo, unos juguetes. ¿Ven? Pueden mirar la imagen y ir usando artículos. Muy bien, seguimos. Rellena el hueco con uno de los artículos del recuadro. El, la, los, las. Mañana dormiré en casa de... A ver si pueden pensar un poquito. Bien, los abuelos. A Marta le han rotos. ¿Qué puedo usar? A ver. Bien, las gafas. ¿A qué hora viene? A ver, ¿qué puedo usar? ¿Qué artículo? Bien, el fontanero. Javier se ha comido toda, a ver. Bien, la pizza. Así podemos ir usando los artículos que estamos estudiando. Artículos. Lee y responde. Lee los siguientes fragmentos de El tigre negro y el venado blanco. Y fíjate en las palabras destacadas. Al día siguiente le tocó al venado blanco buscar la comida y se fue por el bosque. ¿Qué haría? Encontró un tigre dormido e imaginó un plan. Completa la tabla escribiendo las palabras solicitadas. Son dos artículos que vemos en este fragmento. El artículo determinado es, a ver, la. Artículo indeterminado es un. Muy bien, seguimos con nuestra clase. Lee el texto y complétalo con los artículos correspondientes. Muy bien, ya hemos estudiado cuáles son los artículos. Y tú vas a poner en este texto de un famoso futbolista, vas a ir agregando los artículos que se necesita o que tiene que ir en ese lugar. Tú eres muy valiente para hacer, así es que lo vas a hacer.
Bien, también observa la imagen y escribe una historia breve que tenga al menos un artículo de cada clase. Hemos estudiado el artículo determinado y los artículos indeterminados. Entonces, cuando hagas esa historia, vas a usar esos artículos. Ya me has entregado tareas escribiendo historia y lo has hecho muy bien. Por eso te animo a que lo hagas. Bien, comunicación 4, trabajamos las páginas del 34 al 35. Chicos, no se olviden cómo prevenir el coronavirus. No saludes de mano, usa tapaboca, lávate las manos frecuentemente. Chicos, no se olviden de hacer siempre eso. ¿Saben? Les extraño mucho. Estoy muy animada con ustedes porque me envían sus tareas y son muy valientes. Les quiero mucho. Un besito. Chao.